Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. 10 lecciones que aprendí de trabajar cerca a un mal líder. El episodio de hoy será una historia personal. Hace unos años tuve la experiencia de pasar de trabajar con una persona a quien siempre consideré un muy buen líder a, por un cambio organizacional, empezar a trabajar con una persona que me puso la vida enfrente para que yo aprendiera muchísimas cosas. Lo que pasa es que para mí fue choqueante y lo califiqué como un mal líder. Sin embargo, cuando miro para atrás, yo veo la situación, los años que estuve trabajando con esta persona, no de manera directa para mi fortuna, pero sí haciendo parte de todo lo que pasaba en esta compañía liderada por este líder, me llevó a tener unos enormes aprendizajes y una cantidad de lecciones que hoy en día quiero compartir. Porque no solamente se trata de compartir por compartir, sino de también poder inspirar a quienes son líderes para que presten atención a cómo sus actitudes, cómo sus comportamientos que muchas veces van en automático, van un poco en desbalance porque la excesiva orientación al resultado en contra de las personas, en contra del cuidado de la gente, puede llegar a ser contraproducente, es algo que deben considerar. Para mí fue muy aleccionador e incluso te diría también que fue muy doloroso haber estado tanto tiempo en medio de un entorno en donde el líder generaba mucho de lo que tiene que ver con la cultura de ese lugar. Valga decir que este episodio no tiene la intención de hablar mal de una persona. Tiene la intención de compartir lo que yo aprendí. Lo primero que te quiero compartir y mi primer aprendizaje tiene que ver con que a la vuelta de la historia yo me di cuenta que soy una persona intuitiva. ¿Por qué? A veces pensamos que la intuición es una palabra como muy extraña, como que esto es para unas personas que tienen unos poderes extrasensoriales más desarrollados que yo y que eso es como para allá para una gente que es como diferente, ¿cierto? Yo era de las que pensaba que yo no era intuitiva, pero resulta que yo siempre, cuando estaba en medio de toda esta situación que lideraba a esta persona, yo me sentía incómoda. Es decir, yo sabía que había algo raro ahí, había algo, pero yo percibía temas en el entorno, en el ambiente, en el lenguaje, un ambiente denso, pesado, que para mí no era tan fácil de nombrar ni de describir. Sin embargo, yo sí percibía que eso estaba allí. La razón por la cual yo no lo nombraba o no era tan fácil para mí como sacarlo de esa sensación y poderlo plasmar en algo que yo pudiera describir con certeza, era porque precisamente yo no prestaba mucha atención a ese aspecto intuitivo que yo tenía y que en efecto tengo y que ahora con lo que hago pues lo he desarrollado mucho más. Pero lo que es cierto es que la intuición siempre me dijo que había algo allí que no me cuadraba. Había algo en el entorno, había algo que me generaba cierto desasosiego, incomodidad. Como te digo, no era fácil para mí identificar qué era, pero cuando yo no me sentía cómoda del todo, era porque mi intuición, mi sabiduría interior, quién soy yo realmente desde esa esencia que cada uno de nosotros tiene, de lo que sabe, que nos permite saber qué es lo correcto y qué es lo no correcto para mi vida. Eso estaba hablando, solamente que yo no lo escuchaba
porque en ese momento mi enfoque estaba muy desde lo intelectual, mi enfoque estaba muy desde el hacer y el obtener un resultado y en ser exitosa, y no prestarle tanto atención a lo que era importante realmente para mí. Segunda lección, aprendí que necesito conocer mis valores y honrarlos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque de hecho parte de lo que yo cuando miro hacia atrás en esa experiencia que tuve, miro qué era lo que me estaba incomodando. Por supuesto había temas actitudinales, por supuesto había temas de procederes y de formas de actuar que yo no compartía, pero en el fondo lo que estaba poniéndose de presente era que había unos valores para mí, es decir, algo que era importante, algo que para mí era necesario honrar, cuidar, que para mí era más relevante que para la otra persona, que no estaba siendo cuidado, no estaba siendo atendido. Y si lo digo más dramáticamente, que estaban siendo vulnerados. Algunos de ellos estaban incluso siendo vulnerados. Y después yo pensaba que era la otra persona la que estaba vulnerando los valores, mis valores. Y resulta que eso no era así. La persona, este líder, este mal líder, entre comillas, del cual te estoy hablando, sencillamente tenía unos valores que eran distintos a los míos. Luego él estaba en los suyos y yo estaba en los míos. Por eso la lección que aprendí de esa experiencia es que es muy importante que yo conozca mis valores y que procure honrarlos y que procure que el entorno y el espacio físico, las personas que me rodean, compartan los valores en el mismo significado o el significado más parecido que yo le dé a lo que es importante para mí. Tercer aprendizaje. Aprendí que la simpatía nunca es lo mismo que empatía. Porque esta persona se mostraba simpática. Su lenguaje corporal, la forma como hablaba, cómo se dirigía a ciertas personas del área operativa, como tratando de ser cercano a ellos porque él venía de allá y trataba como de ser bonachón y en algunos momentos como medio chabacán, y era como una manifestación como de simpatía, pero realmente eso no era empatía. Y entonces lo que aprendí de esto que yo observé en todos estos meses que estuve en esa situación, es que la simpatía fingida se percibe y que esa simpatía fingida no genera relaciones de confianza. Porque lo que ocurría allí es que a este señor todo el mundo le corría, pero le corría era por temor. Porque su comportamiento, en caso de que no le corrieran en la velocidad o en lo que él estaba demandando, era hablar más duro o golpear una mesa. Entonces fíjate que los comportamientos de esta persona estaban evidenciando algo que significaba para él un incumplimiento o lo que fuera, donde él, digamos que lo que estaba generando era un entorno de temor, lejano a la confianza genuina. Y esto lo conecto con el cuarto aprendizaje. De esta situación que pasé en mi vida, aprendí que una persona con miedo genera una cultura empresarial con miedo. Y si esta persona es el líder mayor de la empresa, todos los esfuerzos que quieran hacer en el área de recursos humanos, en el área de bienestar, para generar bienestar, terminan siendo un desperdicio y una pérdida de tiempo, dinero y energía. Porque es que, queridos y queridas, la cultura en las empresas es cómo se hacen las cosas acá. Entonces, si hay un líder, insisto, mucho más crítico, mucho más grave si es la cabeza de la empresa, que tiene miedo, que se comporta desde el miedo, que no confía, que se asoma a la ventana para ver quién llegó temprano y quién no, que pide los listados de ingreso para verificar quién llegó 30 segundos más tarde, porque además llegó a poner aparatico para marcar tarjeta, y después se toma el tiempo de llamar a los líderes de los líderes que él vio llegar tarde para jalarle las orejas. Pues, ¿en qué está enfocando su energía ese señor? En el control excesivo, que al final es una manifestación de miedo.
Y eso se traduce en una cultura donde a la gente le da miedo llegar un minuto más tarde y entonces si se le varó el carro o si tiene una cita médica y va a llegar media hora tarde, entonces es terrible y todo se vuelve una cultura de miedo. Entonces eso aprendí. Un líder que está parado desde el miedo genera una cultura de miedo. Detrás de todo esto, aprendí algo maravilloso y es que aprendí cómo no ser. Porque por más que yo en ese momento y durante un tiempo pensaba y calificaba a esta persona de determinada manera, utilizando ciertos adjetivos, utilizando cierta forma de referirme a él, lo que a la vuelta de la historia y pasando la página concluí y aprendí es que esa persona me estaba mostrando exactamente cómo no ser. Sexto aprendizaje, y vuelvo al tema del miedo. ¿Qué pasa cuando una persona está parada desde el miedo? Lo manifiesta hablando duro, lo manifiesta caminando, digamos, pisando fuerte en el piso, porque es literal lo que te estoy contando. Había mucho ego ahí y ese ego se apoderó de él y esta persona no lo sabía. Sencillamente no lo sabía. Estaba procediendo por unas motivaciones X, por unas razones que solamente él comprendía y que capaz que exteriorizaría con otras personas, no lo sé. Pero lo que sé es que cuando a una persona el miedo se apodera de ella, necesita mucho más luz y mucha más amor en su vida. Esto lo digo yo 12 años después, porque valga decir que en ese momento yo también estaba en un lugar donde estaba parada desde juzgar y calificar. Pero lo que he aprendido es que esa persona en realidad tenía tanto miedo y lo que necesitaba era lograr tener mucho más amor y mucha más luz en su vida. Séptima lección de trabajar con un líder malo. Y esta me dolió cuando la descubrí. Y cuando la descubrí en mi propio proceso de coaching y de revisión personal. Aprendí que lo que más me molestaba de esa persona era exactamente lo mismo en lo que yo me estaba convirtiendo. Y que por lo tanto, la razón por la cual me molestaba mucho de lo que yo veía era porque había una invitación por allá en mi vocecita interior, en algo, en esa intuición de la que te hablaba hace un momento que me decía que era eso lo que yo tenía que trabajar. Cuando yo descubrí esto, cuando a mí me confrontó mi coach en su momento, porque yo llegaba a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y entonces ella en algún momento me puso el freno para dejarme ver que parte de lo que yo estaba, resistiendo de esa otra persona era lo que a mí me molestaba porque yo también lo tenía. Esto fue como para mí un cimbronazo de esos que te desacomoda la vida. Y entonces hoy puedo decir que gracias a que tuve enfrente a mí a esa persona que tanto me molestaba, pude ver qué era lo que me correspondía trabajar a mí. Octava lección que aprendí de esta persona. Había otros líderes que lo manejaban muy bien, que no se enganchaban, que sabían cómo manejar las situaciones, las conversaciones, el reto, la presión que ponía esta persona. Y entonces lo que yo aprendí, también lo digo en retrospectiva porque yo en ese momento no lo veía, es que estas personas que manejan muy bien a quien tiene esta situación de ego, miedo, combinación de todo lo que te he explicado antes, son personas que tienen altísima inteligencia emocional y autoconfianza. Y yo carecía de ambas. Por eso mismo era que me costaba tanto relacionarme con esta persona y manejarme a mí enfrente de ella. Por eso
es que es muy importante aprender y desarrollar inteligencia emocional y conocerse muy bien para saber cuáles son las fortalezas, dónde están las posibilidades de mejora, porque una persona que se conoce y que es capaz de ver y estar en paz y en calma con su lado oscuro y con su lado no tan oscuro, tiene mayor confianza y puede manejarse mejor frente a personas que resultan desafiantes. Por lo tanto, recuerda, octavo aprendizaje, para manejar a una persona difícil es necesario e importantísimo tener inteligencia emocional y autoconfianza. Noveno aprendizaje. Aprendí que nada es para siempre y que, como dice en el refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Finalmente, la vida se encargó de hacer que la situación cambiara para mí. No sé si para él, pero por lo menos para mí ocurrió, basada en decisiones, basada en conocerme, basada en aumentar mi propia confianza personal. Pero algo que yo veía como una situación que pareciera no tener una salida fácil, o por lo menos no parecía ser fácil para mí manejarla, terminó terminando, valga la redundancia. Entonces, si estás en una situación en donde de pronto puede que haya algo de lo que acabas de escuchar que te resuena, la invitación que te hago es a que sepas que nada es para siempre, que todo puede cambiar, que tú puedes ser generador de cambios en la medida en que o tengas una conversación contigo mismo o con otra persona, en que tomes decisiones, en que revises qué es realmente lo que está pasando allí, porque lo que es cierto es que no es un acto de amor ni de respeto personal mantenerse en un entorno en donde uno no se siente bien. Y para terminar, te comparto la 10ª lección de esta situación para mí. Y es que aprendí que al calificarlo como mal líder y al ponerle ese rótulo y al juzgarlo, yo estaba siendo un poco como él. Y que en realidad era eso lo que yo tenía que aprender. Lo que te acabo de relatar para mí ha sido muy aleccionador. Fue una situación real que hoy me aventuro a compartirte porque creo que de nada me sirve a mí quedarme con esas lecciones si puede que haya personas allá afuera que estén viviendo situaciones parecidas. Entonces, cualquier situación, cualquier persona complicada, cualquier líder que te genere cuestionamientos, te está llegando para algo. Yo quiero compartir de manera, digamos, transparente que todos estos aprendizajes los obtuve conforme fue pasando el tiempo de haber estado allá. En ese momento, para mí la situación era tan fuerte y tan confrontadora que para mí era literalmente imposible pretender decir que yo tendría algo que aprender allí. Fue mirando en retrospectiva y saliéndome de la situación, y para esto no quiero decir que tengas que renunciar a trabajar con ese líder, sino hacer un ejercicio de salirte de la situación y ser como un observador objetivo de lo que sea que tú estás percibiendo para revisar algunos aspectos que tú puedas atender. Eso es lo que permite tener esos aprendizajes. Lo que te propongo entonces es que pienses si hay alguien en tu vida con quien te cuesta relacionarte, si hay alguien en tu vida, un jefe, un líder que calificas o que descalificas, que no te inspires, que definitivamente tú digas no, por este lado no es. Y te desafío a que te preguntes qué puedes aprender de esa persona, así como yo hoy mirando en retrospectiva logré sacar al menos 10 lecciones de eso que yo calificaba
como una situación llevada por un mal líder. Espero que estas ideas te hayan servido, te inviten a reflexionar, te inviten a pensar un poco más sobre ti, sobre tu propia capacidad de conocerte y reconocer eso que es relevante e importante, y a que pongas en práctica algunos de los conceptos que te pueden haber resonado como aprendizajes para ti. Te espero en el siguiente episodio, en el que te voy a compartir lo que aprendí de trabajar con un líder excepcional. Hasta pronto. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.